Ve al versículo 1, por favor, conmigo. Ve al texto 1. Dice el texto 1, dice, yo soy la vid verdadera. Jesús pudo haber dicho, hermano, que era la vid nada más, pero él dijo que era la vid verdadera. O sea que antes de Jesús había de alguna manera una vid falsa, o gente falsa, o cristos falsos. En el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera, dice, y mi Padre es el labrador, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, dice. Y en el texto 2, hermano, ahí dice, todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará, dice. Lo limpiará para que lleves más fruto. Hermano, la voluntad de Dios es que tú y yo llevemos más fruto. La voluntad de Dios es que tú estés dando fruto, estés dando fruto, estés dando fruto. ¿Qué pasa cuando tú, hermano, tienes un árbol que no te da fruto? ¿Para qué lo quieres? Sirve nomás para cortarse, porque si ya no da fruto, ¿para qué lo quieres tener ahí? ¿No? Te va a hacer cochinero, va a entrar plaga, van a entrar muchas cosas así. ¿Sí me entiendes? Entonces, esta palabra dice, hermano, que el que está limpio lleva mucho fruto. Ahora, esta mañana, ¿cómo estás tú? ¿Estás limpio o estás sucio? Porque si estás sucio no vas a poder llevar fruto, ¿no? Ahorita te voy a mostrar cuáles son esos frutos cuando la persona está seca, está para morir. Cuando está seca la persona va a entrar en muchos frutos que no son de parte de Dios. Ok. ¿Cómo saber, hermano, que tú estás limpio? Ve conmigo al texto 3. Ya vosotros, dice Jesús, estáis limpios por la palabra, dice, que os he hablado, dice. Por la palabra que os he hablado. Presta atención en esto, por favor. El fruto te dice cómo está, hermano, tu condición. El fruto, hermano, te dice cómo está tu condición. El fruto te dice cómo está la persona. La persona te puede decir que está bien, pero si el fruto tú lo ves y lo checas a través de la palabra, tú puedes ver claramente que ese fruto es el que te habla y te dice la condición de la persona. La persona te va a decir, no, yo estoy bien, no, yo estoy sano, no, yo estoy... ¿Sí me entiendes? Pero el fruto, ¿qué les he dicho yo en la iglesia? ¿No? Juzga por el fruto. ¿Sí me entiendes? Entonces, la palabra dice aquí que el fruto te dice cómo está la condición de la persona. Y dice la palabra, vamos a ir a Colosenses 3:16. En el versículo 3 que acabamos de leer ahorita, en Juan capítulo 15, verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra, dice. Por la palabra que les he hablado, dice. Ustedes ya están limpios. La palabra de Dios, hermano, si abunda en tu corazón, o si tú no lees la Biblia, si tú no estás escudriñando la palabra, no te estás alimentando. Acuérdate que Jesús le dijo a Satanás, no, ¿qué? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es su palabra, es la Biblia. No toda la gente puede vivir sin esto, porque esto, hermano, te va a arrojar y te va a dar un fruto. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, ahorita vamos a regresar al libro de Juan. Aquí Jesús da esta interesante palabra, dice, porque tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con lo que dice la Biblia. Hermano, si tú batallas para leer tu Biblia, vienes a la iglesia y no vienes con Biblia, estás en los estudios y no traes tu Biblia, entonces, claramente, hermano, podemos ver que hay algo ahí. ¿Sí me entiendes? Hay un fruto ahí. Tu prioridad no es la palabra, porque la palabra no es nada más para los que tienen el oficio de ser maestros. La palabra, hermano, tiene que ser para todos.
¿Sí me explico? Tú estás en la iglesia, pero no estás leyendo la palabra, no estás siguiendo la Biblia, hermano. Yo puedo ver que hay un fruto que estás arrojando negativo, porque no tienes tu palabra, tu espada en tu mano. Y nomás la usas o vas a la Biblia cuando tienes alguna duda, cuando te quieres dormir o cuando necesitas de Dios. ¿Sí me entiendes? Eso no debe de ser. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo dice, more en abundancia, dice, en ustedes, dice. La palabra de Cristo dice, more. La palabra morar significa que viva esa palabra, que esté dentro de ti. En abundancia, o sea, no dice que esté nada más, dice que esté en abundancia de ti. Cuando tú estés, hermano, en tu trabajo, en la escuela, con tu familia, acostúmbrate a declarar la palabra. Hey, buenos días, que Dios te bendiga. ¿No? Hey, que te vaya bien, que Dios te bendiga. Por lo menos diles un que Dios te bendiga, ¿me entiendes? Compañeros de trabajo, ¿no? Pero fíjate, Jesús en Juan capítulo 15 dice, por la palabra, dice, ustedes ya están limpios. Claro que el Señor está hablando, hermano, también de que por la palabra los discípulos estaban siendo limpiados. También dice la Biblia que la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Pero en este texto, en Juan capítulo 15, verso 3, la Biblia enseña que de alguna manera, hermano, su palabra es importante. Y en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Y luego dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, dice la Biblia. Entonces, hermano, ve conmigo a Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 20, por favor. ¿Cómo sabes, hermano, que eres un buen árbol? Vamos a hablar ahora de lo que es un buen árbol. Porque, hermano, también dice la palabra que nosotros somos como los árboles. Hay árboles, ahorita estábamos comentando que hay árboles que si no te dan fruto, hermano, te van a dar lata. No tiene caso que tengas algo que no te da fruto, ¿sí o no? Es cortado ese árbol o es podado. Y podar o cortar, hermano, es como limpiar. ¿Sí me explico? Pero en este texto, ahorita vamos a regresar a Juan capítulo 15. Pero aquí en Mateo, hermano, vamos a poder saber, tú y yo, qué tipo de árbol somos. ¿Árbol bueno o un árbol que es malo? Tú lo vas a conocer ¿por qué? Por su fruto. Cuando tú, hermano, ves un árbol y ves que cae una manzana, ¿cómo sabes que es manzana el árbol, que da manzanas? Tú no puedes ir a un árbol y decir, este es de guayaba, y tú estás viendo un montón de manzanas. ¿Verdad que nadie hace eso? Entonces, hermano, cuando tú ves esto en la palabra y tú lo aplicas a tu corazón o a tu vida, la gente va a ver frutos en ti, hermano. Va a haber una guayaba podrida, saliendo un gusano así. Va a haber una manzana, porque las manzanas también tienen gusanos. ¿Qué van a ver? Por fuera está rojito, chapeteado, bien. Pero nomás van adentro y ¿qué van a ver? Gusanos. ¿Sí me entiendes? Por el fruto se conoce el árbol, no al revés. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo llegas a conocer a una persona, hermano? ¿Cómo podemos llegar a conocer a tal o cual persona? ¿Cómo? Por el fruto. Porque no puedes agarrar y hacer una autopsia a la persona.
la matarías para ver, ay, era malo. No, pues no se puede, ¿verdad? Y luego, ¿cómo la revives? ¿Te vas al infierno? ¿Te vas derechito al purgatorio? Pues, Fíjate lo que dice, hermano, en Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 20, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, dice. Claro, este texto, hermano, está hablando de los falsos profetas, pero lo que viene a continuación es una manera de cómo identificar a un falso profeta. Pero también podemos tomar este texto y aplicarlo en nuestros corazones, porque está hablando de frutos y está hablando de un árbol que es bueno y un árbol que es malo. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos ¿qué? Da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es que cortado y echado, ¿en dónde? En el infierno. Escucha, la gente que no obedece y no da buenos frutos, dice la palabra, será cortado. Será cortado y será echado en el fuego. ¿Cuál es ese fuego? Pues es el infierno. ¿Sí me explico? En el versículo 19: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esta palabra es interesante, hermano. La palabra conocer o conoceréis aquí es una palabra en griego que es anacrino. Y anacrino significa juzgar, escudriñar, significa investigar, interrogar, determinar, preguntar, discernir. Conocer, hermano, es discernimiento. Por eso las personas que no tienen el don de discernimiento no pueden ver lo que está sucediendo. Y esto, hermano, es algo muy peligroso en el pueblo cristiano, porque hay mucho cristiano que no discierne todavía, no investiga, no juzga. Mucha gente dice: es que tú no puedes juzgar, tú no puedes decir esto. Pero esta palabra, hermano, conocer significa juzgar de alguna manera. Juzgar, hermano, no es malo. Claro, no juzgamos conforme como Dios lo hace. Dios va a juzgar, pero de una manera distinta. Pero juzgar es esta palabra, anacrino. Y esta palabra, hermano, que es conocer, en el griego significa juzgar, escudriñar, investigar, examinar, ¿no? Esto significa esta palabra. Entonces, vuelvo a repetir: anacrino es conocer, que es juzgar, escudriñar, investigar, interrogar, determinar, preguntar, discernir, examinar, interrogar, ¿no? Esto es lo que es juzgar. Jesús dijo: si vas a juzgar, juzga con justo juicio, dice Jesús. Juzga con justo juicio. No es malo juzgar, hermano. Juzgar o investigar es conocer. Tenemos que conocer e investigar. Por eso dice la Biblia que tienes que escudriñar la palabra. Escudriña la palabra. ¿Sí me entiendes? Investiga la palabra, porque esta palabra tiene varios significados. Entonces, hermano, ¿qué significa? ¿Qué tipo de árbol quiere ser usted? ¿Qué tipo de árbol queremos ser? ¿Sí me entiendes? Hay personas, hermano, que prosperan en lo económico y en lo material, pero eso no quiere decir, hermano, que son un árbol bueno. ¿Sí me explico? Tendrán prosperidad económica, financiera, material, pero su matrimonio es un relajo, sus hijos son un desorden. ¿Sí me entiendes? Porque eso, hermano, es parte de una prosperidad. ¿Será próspero Luis Miguel? ¿Será próspero o no? En algún área de su vida
eres próspero en esto, pero ve cómo está en lo demás. ¿Sí o no? ¿Es árbol bueno o árbol malo? ¿Cómo sabes tú? ¿Por qué juzgas a la gente? Ay, ¿por qué juzgas? Es investigar, es conocer, es discernir. ¿Sí me entiendes? No estás juzgando como Dios juzga, simplemente estás investigando, estás eso, ¿no? Y llegas a una conclusión y al final conoces. Por eso dice aquí la palabra, en el versículo 16, por sus frutos los conoceréis, dice. ¿Sí me entiendes? Por sus frutos los conoceréis. Por el fruto se juzga el árbol, dice la palabra. Entonces, para que tú veas ahí y cheques eso, ¿sale? 4, hermano, regresa conmigo por favor a Juan capítulo 15, al versículo 13 y 4, por favor. Vamos a ir ahí. Hay 4 características, hermano, de que estás bien plantado o estás dando de alguna manera fruto excelente. 4 características. Bueno, páusame ese texto, que es nuestro texto base. Ve mejor primero a Salmo capítulo 1. Perdón. Vamos a ir a Salmo capítulo 1. Y en este Salmo, hermano, habla con respecto a hay 4 características en los primeros versículos en este Salmo que te van a arrojar, hermano, si tú estás dando fruto y estás tú siendo plantado. Aquí es algo interesante lo que vamos a ver aquí, porque hay mucha gente, hermano, que prospera. Carlos Slim, etc. Pero están prosperando en ciertas áreas. Pero si tú examinas o conoces sus demás áreas, ¿no? Donald Trump es próspero, ¿sí o no? En esto, sí. Pero en todo lo demás, ¿cómo es o cómo ha sido? ¿Cuántas veces se ha divorciado? ¿Cuántas veces se ha casado? ¿Sí o no? Entonces, en el Salmo 1 dice, hermano, el Salmo 1, capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado, dice, el varón que no anduvo en consejo de malos. Fíjate que es importante, hermano, ¿quién te aconseja? Yo quiero que prestes atención, porque cuando una persona es mal aconsejada, va a empezar a tirar frutos malos. Va a empezar a criticar, va a empezar a murmurar, va a empezar, ¿sí me explico? Cuando tú estás llenándote de consejo malo, inclusive puede ser de nuestros familiares, pueden ser de compañeros de trabajo, pueden ser amigos, inclusive, hermano, pueden ser personas de la misma iglesia. Aquí lo malo no es que tú escuches ciertas o cuales cosas. Aquí lo malo es que tú te tragues el anzuelo, no conozcas, no disiernas y no investigues. Y ¡pum! Sueltas aquello. En el texto 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, dice, de día y de noche. Será como árbol que plantado, dice, junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, dice. Y todo lo que hace, ¿qué? Dilo conmigo. Prospera. Vamos a ver 4 características aquí que nos arroja el Salmo 1. El Salmo 1 nos dice que cuando tú, hermano, eres un buen árbol, estarás dando fruto, estarás prosperando, estarás plantado de una manera. Bendición tiene que venir, hermano, a tu corazón cuando tú estás haciendo estas cosas. La primera es, ¿qué dice en el versículo 2? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Si a ti no te gusta leer la palabra, hermano, pues malo por ti. Porque todas las otras 3 que te voy a mencionar no te van a alcanzar. ¿Sí me entiendes? La número 1 es leer su palabra. Es lo que dice el texto 2, hermano.
su ley o su palabra, es eso. Si no estás leyendo la Biblia, no la estás escudriñando, no la estás, ¿sí me entiendes? No la estás investigando, no estás ahí. El Salmo 1 te arroja, hermano, que tú y yo necesitamos que la palabra abunde en nuestro corazón. En el Salmo 1 dice y confirma, ¿sabes qué? Necesitas la palabra. Necesitas estar, ¿no? Por lo menos, hermano, en la Biblia, cuando estés en la iglesia, por lo menos tráete la Biblia y lee aquí la Biblia. Porque si tú no la lees de lunes a viernes o de lunes a sábado, pues por lo menos cuando vas a la iglesia, hermano, léela. ¿Sí me entiendes? Esta es la característica número 1 que el Salmo 1 nos da. La característica número 2 es que das fruto. Automático, en automático la gente tiene que dar fruto. Dice la Biblia en el versículo 3, será como árbol plantado, dice, junto a corrientes de aguas. Ahorita vamos a ver qué necesitas si no estás dando fruto, qué ocupamos para que nosotros estemos dando ese fruto que Dios quiere. Ahí dice, tienes que estar junto a corrientes de aguas. Ahorita vamos a ver quién es o qué es esas corrientes o esa agua. Ahí viene el tiempo de calor. Todo el mundo va a andar, vamos a andar, porque yo también me cuento, yo ando así con sueros y con agua, ¿no? Que parece que andas crudo siempre, ¿no? Pero es por el calor. En el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, dice. ¿No? Da su fruto a su tiempo, da fruto, dice la palabra. La que sigue es, no cae. Esto, hermano, para una hoja, o para un pámpano, o para un fruto, es bien importante, hermano. ¿Has visto esos árboles cuando vas a la tienda, o por tu calle, o por donde tú vives? Esos árboles de guayabas. Y yo, hermano, por aquí cerca hay árboles de guayabas. Y siempre veo en el suelo, debajo de ese árbol, siempre veo que su fruto está cayendo. Y cuando caen, hermano, ¿cómo caen las guayabas? No caen enteras. Cuando se meten un ranazo, cuando se meten un golpe, cuando caen, ¿qué pasa? Se destrozan. Ese fruto, hermano, no solamente va a caer como huevo, se va a reventar como huevo güero, no. Va a caer, hermano, y ¡pum! Se va a reventar. Las personas o cristianos, hermano, que no dan fruto, caen. Caen en alguna situación, algún pecado, en algún esto. ¿Sí me explico? ¡Pum! Solemos caer en esas cosas. Por eso aquí dice la palabra que el tercero, pues, característica que podemos tomar nosotros es, dice, no cae. Dice la palabra que tu fruto, si tú, hermano, eres una persona que da fruto, hermano, no vas a caer, no tienes por qué caer. Ve conmigo al texto que sigue. Dice, adelante. Dice, no así los malos, dice, perdón, vamos al texto 3 todavía, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja, dice, no cae. Salmo capítulo 1, versículo 3, y luego dice, y todo lo que hace, ¿qué? Esto te va a gustar. Prosperará, dice. Todo lo que hace, prosperará. Pero para que tú llegues a prosperar, tú tienes que hacer las otras 3 primero. ¿Sí me entiendes? Tienes que hacer las otras 3. Lee su palabra, que abunda en tu corazón. Practica su palabra. Vas a empezar a dar fruto. Pero el fruto tú no lo produces solo. Tú y yo necesitamos a alguien para que nos ayude a dar esos frutos. La número 3, no caerás. Una de las cosas, hermano, que le encanta al diablo es que tú caigas. Que caigas en descrédito, que caigas en pecado, que caigas en ataduras, que caigas en depresión, en enfermedad. ¿Sí me entiendes? El enemigo quiere que tú y yo caigamos en esas cosas. Y cuando empezamos como a resbalarnos o como a querer caer, es porque a lo mejor
no estamos siendo como, no nos estamos nutriendo, pues, no estamos, sí, o sea, bien plantados. Algo está pasando, porque entonces el enemigo, hermano, nos tumba. ¿Tú has visto aquí en Mazatlán cuando vienen las lluvias bien fuertes? Y en la isla de la Piedra, aquí no, ¿verdad? Porque las que están poniendo aquí en el malecón, esas se van a caer. Varias de esas se van a caer. Esas palmeras que están ahí se van a caer algunas. ¿Sabes por qué? Si has sabido que las que han puesto se han caído, y sin lluvia y sin nada se caen solas, porque no están bien plantadas. No hay una raíz abajo, hermano. No hay algo de lo que esa palmera se agarra. Pero las que están en las islas de la Piedra, por ejemplo, y así, han venido, hermano, huracanes y todo, nomás se doblan y ¡pum! Y vienen y se doblan y ¡pum! Y para arriba, pero no se rompen, no se salen de la raíz. Eso es lo que Dios quiere, hermano, para nosotros. Va a haber situaciones que te van a hacer que te dobles, hermano. Va a haber algún problema, desafío gigante, no sé, lo que sea, que te va a doblar. El chiste, hermano, es que te dobles, pero no que te arranque el enemigo de raíz. ¿Sí me entiendes? Porque si te arranca de raíz, ya perdiste la pelea. ¿Sí me entiendes? La palmera que está así plantada, hermano, va a estar así. Van a venir problemas, viento, etc. No importa que te dobles, pero te tienes que levantar como las palmeras. Las palmeras son árboles, hermano, que se pueden doblar ante cualquier viento o adversidad. Lo único que puede tirar a una palmera es que no tenga una raíz fuerte y que no esté agarrada en algo fuerte. Por eso muchos de nosotros, hermano, a veces caemos en diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque no estábamos plantados, no estábamos agarrados. La Biblia dice que la roca es Jesús. Agárrate de esa roca, porque es algo firme, dice la palabra, y no podrás tú ser movido de alguna u otra manera. ¿Sí me entiendes? Ok. Su Espíritu Santo es el único, hermano, que nos puede ayudar a dar los frutos que necesitamos. Ve conmigo a Juan capítulo 7, versículo 38. Juan capítulo 7, versículo 38. Juan capítulo 7, versículo 38. Fíjate lo que dice. Ahorita en el Salmo capítulo 1, en el verso 3, yo te hablé de corrientes de aguas. Vamos a ver aquí las corrientes. Si tú no tienes, hermano, el Espíritu Santo en tu corazón, la gente que no tiene el Espíritu Santo, hermano, tiene otro espíritu. Tiene otro espíritu. Así de fácil, ¿no? O tú eres Coca o tú eres Pepsi. No puedes ser agua, tónico, lo Fanta, no puedes. Manzanita, Orange, no. Eres Coca o eres Pepsi en este mundo, ¿sí o no? ¿Verdad? Tú eres uno o eres otro. Juan capítulo 7 dice lo siguiente. Déjame ver. Aquí está. Juan capítulo 7, versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, dice, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjate lo que dice el Salmo 1 y fíjate lo que dice Juan capítulo 7, el texto 38, hermano. Están conectados totalmente. El que está en el Salmo 1, versículo 3, que está junto a corrientes de aguas, ahí, hermano, está refiriéndose el salmista al Espíritu Santo. En Juan capítulo 7, 38, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, dice, de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, dice. Dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. En este punto, el bautismo del Espíritu Santo todavía no llegaba.
llegó hasta el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos. Entonces, ¿qué espíritu o cómo fueron limpiados los discípulos? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo fueron limpiados? ¿Qué espíritu tenían ellos? Tenían la autoridad. Y lógicamente el Espíritu Santo operaba en los discípulos, pero lo que los limpiaba para empezar a dar fruto: vayan, limpien a los leprosos, levanten muertos, sanen a los enfermos, ¿no? Denle comida a la gente, hagan esto, ¿eh? Si no estaban limpios, algo, hermano, algo, un utensilio, una cuchara, un plato, un vaso, lo que sea que no esté limpio, tú no comes en él, ¿sí o no? ¿O cuántos comen así? Vas a un restaurante, ay, ¿me da un pozole? Ah, sí, ahorita se lo doy. Y si tú ves que del cliente de allá, que ya acabó de comer, agarran ahí y te sirven, del que acaba de comer, te sirven el pozole. Aquí está el pozole, ¿verdad? Provecho, todavía te dicen, ¿verdad? Provecho. Tú no te lo comes, ¿sí o no? Nada se usa. Dios, hermano, no puede utilizar a personas que están sucias. Dios no puede utilizarnos. No nos puede utilizar porque no estamos limpios aún. Los discípulos estaban limpios porque en Juan capítulo 15, en el texto 3, habla y dice: por mi palabra ustedes, les dice, ya están limpios. Su palabra fue suficiente para limpiarlos. Ahora, hermano, claro que su palabra te hace que limpie tu corazón, hermano, y te alimenta. Por eso la gente que no lee la Biblia, para mí están desnutridos. Porque Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre. Porque tú tienes un espíritu y un alma que tienes que alimentar, y eso es con esto. Se alimenta con esto. El alma y el espíritu se alimentan con estas cosas. No puedes alimentarlo con una Burger King, el alma, ¿ya? No puedes alimentarlo con un pozole. No puedes alimentarlo con unos huevitos rancheros, ¿verdad? El alma se alimenta con esto. Y si la persona no alimenta su espíritu y su alma, por eso Jesús le decía a Satanás: no, dice, yo no como y no vivo de un pan, dice. Yo puedo agarrar una piedra, tienes razón, yo puedo agarrar una piedra y la puedo convertir en pan y alimentar a la carne, al cuerpo. Pero yo soy otros dos, le dice, viviendo dentro de mí. Y estas dos cosas son las que te van a dar en la torre cuando salgas del desierto, le dice. Vas a ver. El diablo, hermano, es así. El diablo sabe, mira, lo que tú alimentas es lo que tú vas a hacer más poderoso. Alimenta tu carne, vas a engordar como cochinito la carne, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando alimentas el espíritu y el alma? ¿Qué crees que pasa? ¿Por qué crees que la gente, hermano, cree que nada más con leer la Biblia, venir a la iglesia, etc., ¿no? Pueden ir y andar profetizando a todo el mundo? Yo no te profetizo, ¿verdad? Y andan poniendo manos, tirando palabras que ni se cumplen, y allá, ¿verdad? Y te dicen que, a ver, aquí hay una persona que... Y aquí traen el nombre de la persona. Aquí, una persona... Tú, ¿verdad? El Señor me dice que tú tienes 2 ojos, una boca y 2 orejas, ¿sí o no? ¡Ay, sí, yo soy! Y pues se levantan todos, ¿no? Hay una persona que va a ir al baño, levántense, las que van a ir al baño, se levantan un puño. Eso no es revelación, ¿verdad? Una palabra profética, algo así, hermano, te dice: hermano, tú, el Señor me dice que esto, así y así. No les dice: el Señor me dice que vas a prosperar, de las 4 que vimos ahorita. Pero si no ha hecho las otras 3, hermano, ¿sí me entiendes? Ves el fruto
juzgas por el fruto y llegas a una conclusión. No insultes mi inteligencia, porque está en la palabra, está aquí. El que es profeta te va a decir, tú tienes esto, ¿no? Tienes un lunar ahí. ¿Cómo sabe este hombre? Pues sí, ¿verdad? El que te diga, hermano, ¿dónde tienes un lunar en el cuerpo? Ese es el profeta. ¿Sí me entiendes? Pero no es profeta el que te dice, vas a prosperar. Si un profeta, una persona, hermano, te dice, vas a prosperar, o vas a hacer esto, pero no te dice, pero antes de eso, tienes que arreglar tu matrimonio. O rinde esta parte de Cristo en tu vida. Si no te dice eso, no es profeta. Porque no te está confrontando lo que tienes que cortar para que puedas dar más fruto. ¿Sí me entiendes? El Señor va a venir contigo y conmigo, hermano, y nos va a cortar cosas que no necesitamos, que te estorban para que tú sigas creciendo. ¿Sí me entiendes? Pero si tú vas con un líder, un pastor, un profeta, lo que sea, pero no te está confrontando, hermano, en tu corazón, y no te está diciendo lo que tienes que ser corregido, vete de esa iglesia. No tiene caso que estés ahí. ¿Sí me entiendes? Por eso, hermano, cuando aquí te decimos algo, no te me agüites, no te me pongas triste. Es parte de cortarte. Para las mujeres, cuando van a hacerse el pedicure, el manicure, ¿no? Es más, tan solo cuando va uno como hombre a cortarse el pelo, a veces como la maquinita le molesta a uno, ¿no? Te molesta, ¿verdad? Las mujeres cuando le sacan las uñas ¿no? ¿A poco te duele? Pero lo tienes que hacer, es necesario, ¿sí o no? Y ahí estás. Y pagas 1,500 por todo eso. Pero ahí estás. ¿Sí me entiendes? El Espíritu Santo es el único que te puede ayudar a reproducir esos dones, esos frutos. Ve conmigo Efesios capítulo 5, el texto 18. Dice aquí la palabra, llénate de su Espíritu para que otras cosas no entren a tu corazón. Aquellos que se están llenando de otras cosas, pues no se están llenando de las cosas del Espíritu. El Espíritu, hermano. Hay personas, hermano, que no quieren venir, por ejemplo, para que oren por esas personas, o no corren, hermano. Corren, pero corren a otros lugares. Corren a que les echen las cartas. Corren con un grupo a que les hagan limpias. Van con la Santa Muerte, ¿no? Van con otras personas. No corren y se están llenando de quién sabe qué espíritu. Están abriendo puertas para quién sabe qué. En Efesios capítulo 5, fíjate, aquí el apóstol Pablo solamente está hablando, dice, no te llenes de vino. No llenes, pues. ¿Verdad? No te avientes el Jack Daniels. No te avientes el pulque, etcétera, ¿no? ¿Cuántos han tomado pulque? Yo nunca he tomado. Yo no sé a qué sabe el pulque. Pues con razón se ponen todos así. Que dicen sí, se ponen así. Porque te pega, pues, ¿no? En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo solamente pone un ejemplo. En el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, dice. Antes bien, ser llenos del Espíritu, dice. Ser llenos del Espíritu Santo, dice la palabra. Cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, cuando tú lees su palabra, el Espíritu Santo te empieza a hablar. Cuando tú lees su palabra, hermano, tu espíritu se empieza a conectar con el Espíritu Santo, y es cuando tú empiezas a ver, a discernir, a ver lo bueno, lo malo, empiezas a ver esas cosas, ¿no? Aquí el apóstol Pablo dice, no se llenen de esto, dice. Quizás lo estaba diciendo porque de alguna manera estos hombres pues les encantaba, estos brothers, ¿no? Entonces, ¿de qué cosas, hermano? A lo mejor tú no tomas ya, pero te estás llenando de otras cosas. ¿De qué otras cosas te estás llenando? ¿Cuáles son esas cosas de las cuales te estás llenando? Te voy a poner un ejemplo.
Si tú no oras, si tú no lees la Biblia, si tú no vienes a la iglesia, si tú no sirves en la iglesia, si tú no te vuelves adorador del Señor, ¿de qué te estás llenando? Entonces, ¿de qué nos vamos a llenar? Y nomás son 5 o 4 cosas que te estoy nombrando. ¿De qué cosas más te estás llenando? ¿No? El apóstol Pablo solamente aquí pone unas. No se llenen de esto. Pero nosotros, los cristianos del futuro, los cristianos modernos, ¿de qué cosas nos estamos llenando? Piénsalo, de tarea para ti. ¿De qué cosas más te estás llenando? Esto dice en Efesios y solamente es un solo texto aquí. Ve conmigo a Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Esta es una tabla, hermano, que dice aquí el apóstol Pablo en Gálatas, que te dan a entender a ti y a mí de cómo puedes diferenciar qué tipo de fruto estás arrojando y qué tipo de fruto no estás arrojando. ¿Saben? ¿Qué tipo de fruto damos y qué tipo de fruto no estamos dando? Aquí te vas a dar cuenta si eres un árbol bueno o un árbol malo. Y en Gálatas capítulo 5, un texto muy popular, en donde habla acerca de los frutos. En Gálatas capítulo 5, versículo 20, vamos a empezar desde el 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, ¿no? Fíjate, ahorita el apóstol Pablo decía, no se llenen de vino, llénense del Espíritu. Pero imagínate que él le hubiera dicho, no se llenen de todo esto. O sea, haz de cuenta que él está diciendo aquí en la palabra, no se llenen de adulterio, fornicación, ni moneda, bla, bla, bla. Llénense del Espíritu, dice. Y luego dice, versículo 21, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, dice, que los que practican tales cosas no heredarán, dice, el reino de Dios. Este es un fruto malo. Este es un árbol malo. Jesús dijo, un árbol bueno no puede dar frutos malos. Y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Claro, cuando llega el Señor a nuestro corazón, empezaremos a dar ese fruto bueno que necesitamos. Ahora, vamos a ver los frutos del Espíritu que solamente nos los puede dar para que convertirte realmente en un árbol bueno. Ve conmigo al versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es, dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, dice. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Tú y yo, hermano, tenemos muchos deseos de muchas cosas. Queremos esto, queremos aquello, queremos no. Y cuando no vienen, ¿cómo te pones? Como el chamuco de Tasmania. ¿Ya? Hay pasiones que ya no vamos a poder regresar. ¿Ya? Hay pasiones, la pasión del fútbol. Quisiéramos regresar, pero ya no se va a poder a lo mejor. Es como lo tomamos. ¿Sí me entiendes? Y hay deseos, hay cosas que queremos, las anhelamos, las queremos. Pero hermano, no te agüites si no llegan. A lo mejor no es el momento, será para después. O a lo mejor ya nunca será. ¿Sí me entiendes? Y si ya no fue, pues ahí déjalo atrás, ni modo, ya no fue. ¿Sí me entiendes? Por eso dice aquí, hemos crucificado, dice. O sea, agarra tus deseos y pasiones y cuélgalas en un clavito. Y déjalos, como cuadro. Hay que se queden. Y cuando pase por ahí, mira, yo era esto, qué padre. Parece que hay que se queden, ¿no? Esto fui.
fui adúltero, idólatra, hechicero, fui esto, fui aquello. Déjalo ahí en el clavo. Y si no lo quieres ver ahí, pues tíralo. Y que se quede en la basura. Y más aún, córtalo. Y échalo al fuego. Échalo para allá. ¿Sí me entiendes? Hay cosas que tenemos que hacer así, mi hermano. Entonces, hermano, regresa conmigo a Juan capítulo 15, por favor. Vamos a terminar ya la palabra ahorita ya. Juan capítulo 15, texto 4. Dice así, rápidamente. Juan capítulo 15. Dice versículo 4. Aquí, hermano, la palabra que el Señor nos arroja, clave es para que tú, hermano, no caigas, des fruto, estés ahí, prosperes, dice la palabra, ¿no? Cuando no hay prosperidad, algo está pasando, o el Señor está deteniendo por alguna razón para enseñarnos algo, para depender de Él, etc. O el diablo te está robando cosas, o nosotros estamos produciendo eso para que esas cosas no lleguen, ¿no? Abusado. Versículo 4 dice, permanecer en mí, dice. Fíjate que no dice, permanezcan. No, les dice, permanecer, pero en mí, dice Jesús. Y yo en ustedes, dice. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dice. Fíjate que la palabra clave aquí, hermano, es que tú estés permaneciendo. Permanece, permanece, permanece. Permanece en Él. No dice que permanezcas. O sea, que tú lo hagas a tu manera, que tú lo hagas a tu modo, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, la psicología dice, mira, usted está muy estresado, aviéntese un viajecito y usted se va a encontrar a sí mismo. Aviénteselo, se lo merece, esto, lo otro, ¿no? Para que usted se reencuentre consigo mismo. Si te quieres reencontrar contigo mismo, vete al baño, vete en el espejo y ya te encuentras, hermano. Es que para conocerme yo mismo, para yo pues ver mis extrañas, digo mis entrañas. ¿Quieres conocerte, hermano? Pues vete en un espejo. Ahí está. Vete a las pirámides allá, a Teotihuacán, allá, ¿dónde? Allá con los mayas, para que se reencuentre a sí mismo y regrese cargado, como si fuera pila, ¿verdad? ¿Verdad? Y que fuera pila de Yaiser. No eres pila. Ya está, ahí va toda la gente allá con los mayas, ¿verdad? Ahí va, para arriba con... Y ya llega a la punta y se pone así como pila. Se conecta como... ¿verdad? Y ya, se terapian solos y empiezan a... Ay, ya me siento como 60%, ahí la llevo, vieja, ahí la llevo. Ahorita abajo, vieja. 80%. Ay. Lo que están haciendo nomás es adorando al Dios Sol. Eso es lo que está haciendo esa gente. ¿Sí me entiendes? Lo que adoraban los mayas, los aztecas, todos los demás. Y ahí van, se creen celular. 80, 90%. ¿Verdad? Se creen pila. No, Jesús dice, permanece en mí, dice, conéctate a la fuente de poder que es Jesús. Cuando tú vas, hermano, y tu celular le queda 1%, ¿a dónde vas a conectarte? ¿A la pila de los carros? O ¿no? Ahorita está saliendo en el internet que te puedes conectar a un plátano y que se carga tu celular. ¿Sí has visto esos videos? No, sí. ¿No? Yo no lo he hecho. Yo soy incrédulo. Para eso voy a ser incrédulo, pero ¿no? ¿Cómo? No sé. Igual y sí, igual y no lo he hecho. Ya que lo haga, ya te digo. Ya que haga el experimento. Pero no, ¿qué haces?
vas a una fuente de poder para que se cargue tu aparato, ¿no? Como dice ese que va ahí, que no te digan y que no te cuenten. ¿Sí me entiendes? Vas y te conectas a la fuente de poder que es Jesucristo a través de su Espíritu Santo. ¿Sabes que el Espíritu Santo fue fue el poder? Fíjate, el Espíritu Santo no tiene poder. El Espíritu Santo es el poder. Él levantó a Jesús entre los muertos. Dice la palabra que el Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo que te va a levantar a ti y a mí, si es que no nos toca el arrebatamiento. ¿Sí me entiendes? Entonces, abusado, cuando tú ves a una persona que, ay, voy a ir a Chimalhuacán, voy a ir allá con los mayas. ¿A qué vas, hermano? ¿A qué vas? Ay, es que allá están las aguas termales. Y voy a ir allá a conectarme, allá con seres místicos, tú sabes, hermano. ¿Verdad? ¿Y a qué vas, hermano? Pero, pues para encontrarme yo mismo. ¿Vale? Voy allá a la petaca, dice, ¿no? A cargarme. ¿Sí me entiendes? La clave de todo esto, hermano, es permanece. Versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, otra vez la palabra esta, permanecer en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Fíjate, hermano, que no, si tú te separas de las personas, de Jesús, las personas que se separan del Señor, hermano, se separan y se van a secar. Y aunque estén junto al Señor, pero no hacen estas cosas que estamos viendo, leer la palabra, hacer esto, ¿sí me entiendes? No vas a permanecer, estás dando un fruto. Estás ahí, pero va a llegar cualquier problema o situación y te va a arrancar de raíz el problema, ¿no? Te va a arrancar, te va a doblar, porque no estás bien cimentado. Dice Jesús, fuera de mí nada puedes hacer. ¿Te has dado cuenta que cuando tú has hecho algo en tus fuerzas no lo has podido hacer? Un problema, una situación, no has podido. Acércate y permanece en él y tu situación va a cambiar. Dice el versículo 6, el que en mí no permanece, tercera palabra, tercera vez otra vez dice, será echado fuera como pámpano y se secará, dice. Y los recogen y los echan en el fuego. ¿Y qué dice? Y arden, dice. Fíjate que no nada más, hermano, la gente que vaya a ese lugar de tormento, no solamente, hermano, va a ser echado ahí. Fíjate, no solamente será echado al infierno, sino que ¿qué va a hacer? Va a arder. En Lucas capítulo, en lo que es esta historia de Lázaro y el rico y el Lázaro, que no es una parábola, no es parábola. Los testigos de Jehová dicen que es una parábola. No, es una historia verídica, es una historia real. Cuando es una parábola, ¿qué les he dicho que es? Cuando es parábola, las historias no mencionan nombres, pero cuando algo es verdadero, que no es parábola, ¿no? Omiten los nombres. ¿Sí me explico? Entonces, el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secarán, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, otra vez esta palabra, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Muchas de las cosas que no recibimos a veces, hermano, y que pedimos, es porque no estamos permaneciendo bien en Él, o hay cosas que faltan. Esto es lógico, porque cuando tenemos ciertos años en el Señor conociendo, a veces no todo será color de rosa. Hay cosas, hermano, que el Señor todavía está por darnos y nos las da poco a poco conforme su tiempo y conforme a lo que vamos necesitando. Pero las personas, hermano, que piden y piden y piden ciertas cosas y no llegan, ¿no? Es porque no están permaneciendo, están moviéndose bajo su voluntad. Y aún así, fíjate, las personas van a prosperar
aunque no estén cerca de Jesús. Te puedo poner muchos ejemplos. Ricky Martin es próspero. Carlos Slim es próspero. Luis Miguel es próspero. Aunque él diga que no. Fíjate, es Luis Miguel, pero le gusta cantar canciones de Juan Gabriel. No tengo dinero, en nada. ¿Ya? Y le dice, brother, tú tienes. Nomás cayó al frescobote. ¿Tenía o no tenía para salir? $1,000,000 pagó nomás para que lo soltaran. Aquí vas a la Juárez, te dan una de 20 y sales. O un Sor Juan y rápido sales, aquí en la Juárez. Pero allá, entonces, ¿tiene o no? ¿Es próspero o no? En esto sí. Pero prosperidad, hermano, no es solamente tener esto. Yo cuando veo una persona que tiene un carro del año, que esto, que lo, no significa que es próspero. Revisa las otras áreas para que puedas ver si esa persona es próspera o no. ¿Sí me entienden? Porque esa persona puede tener un carro bueno, una muy buena cantidad de dinero en el banco, pero revisa su matrimonio, es un relajo, es un desorden. ¿Sí me entiendes? Eso no es prosperidad. Y Dios, hermano, no te puede prosperar en lo material cuando tu casa está toda en desorden. Ahí vemos que hay algo que no está funcionando y que no está bien ahí. Hay que examinar y hay que averiguar y ordenar las prioridades y decirle, Señor, pues tengo esto, pero realmente, pues esto no me llena. Esto es lo que realmente importa, mi familia. ¿No? Tengo esto, pero no. Y te vas a dar cuenta tú, hermano, cuando tú llegas a tener cosas, hermano, o ya las tienes, te vas a dar cuenta que quieres algo más. Siempre es así. Para el 2018, el que tenía carro 2017 va a querer el del 2018. El teléfono que tenías del año pasado ya no lo quieres porque ya salió el Samsung, Android, del futuro, de la guerra de la galaxia de los últimos tiempos. Quieres el más mejor. Porque el celular que tú tenías tenía 2 GB de memoria y el que viene para diciembre tiene 20 terabytes. ¿Cómo se llama? Terabytes. Y ya todo lo que nos vendieron ya no te va a servir, ya no nos va a servir. Esa computadora de 1 GB o ya no nos sirve. Y bueno, pues 2 GB, terabytes, no, pues deja pues encharcando con esta y ¡pum! Por eso fue lo que pasó. Es muy interesante, hermano. Nos están vendiendo cosas tanto de terabytes, 50 terabytes, pero 95% de los bancos que colapsaron antier usan Windows XP. ¿Sí me entienden? Está raro. Está muy raro, pero bueno, hay que confiar en el Señor. Hermano, versículo 7 dice, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti. Pide todo lo que quieras y os será hecho. Entonces, hermano, en el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto, dice. Tú, hermano, glorificas al Señor. El Señor está contento con nosotros cuando tú das mucho fruto. Y serás así, dice, mis discípulos. Hay una gran diferencia entre creyente, discípulo, siervo y otros. Luego vamos a hablar con respecto a una predicación con respecto a esto. Porque todos son creyentes. Todos. Todos creen, hasta los que creen en la Santa Muerte y los que creen, todos creen, ¿sí o no? Pero el ser discípulo es llevar a la práctica lo que tú lees aquí. Lo que tú tienes aquí, lo tienes que llevar a la práctica, si no, tú no puedes ser discípulo de Jesús. ¿Sí me explico? Lo que importa, hermano, es que seas discípulo. Versículo